este taller tiene dos niveles, ¿no? El primer nivel que estamos terminando ahora con 16 horas académicas y un segundo nivel que arranca el año que viene. ¿Okay? Entonces, sí necesitamos, por favor, que en la semana ustedes envíen respondan un cuestionario que se les va a mandar, que tiene que ver con materiales, espacios, lugar, en fin. Les tengo una excusa, tengo que pedir excusas porque íbamos a hacer el envío del material, pero estábamos esperando una plataforma que se iba a montar y bueno, en eso estamos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a adelantar todo el material en electrónico. Todos recibieron el primer material, el primer grupo de material, sí. Todo menos Aureliano. Sí. El primero, sí. Les debo los dos siguientes grupos de materiales y este es el último que vamos a tener. Luego vamos a tener luego, por correo, les vamos a mandar la posibilidad de abrir una línea de investigación. Lo que queremos es que ustedes identifiquen dentro de esa línea qué es lo que van a hacer y en qué vamos a trabajar, ¿no? Por lo menos sería importante trabajar una línea de investigación para nosotros vital, que sería comunidad y escuela, ¿no? Esa línea que está allí. Por supuesto, como son líneas de investigación, son espacios abiertos, son bien grandes, ¿no? Y cómo conectar comunidad-escuela con las líneas de desarrollo estratégico y social de la nación. ¿Cómo vamos a hacerlo? De hecho, les recuerdo que pronto inicia un diplomado que tiene que ver precisamente con eso, con las líneas de desarrollo estratégico de la nación, y creo que es en 2 semanas, ¿no? 2 semanas a 3 máximo está iniciando un diplomado acá con eso. El diplomado tiene 2 características. La primera es que se va a hacer invitando personas por cada uno de los ejes, ¿no? Vamos a tener a cada una de las personas que participaron del desarrollo de la línea, ¿no? Y lo siguiente es que vamos a tener mesas de trabajo donde se va a hacer primero un informe, eso lo llamaríamos un informe o un abstract, un resumen. Luego vamos a hacer un trabajo monográfico y después vamos a hacer un trabajo especial para terminar. La idea es que las personas que terminan el diplomado, además de estar desarrollando sus conocimientos sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social y lanzando líneas de investigación, sean capaces de escribir un artículo científico, una investigación breve y tengan las habilidades para iniciar sus propias líneas de investigación sobre eso. Yo estoy coordinando el que tiene que ver con ambiente y desarrollo. Un correo al CENIE. Lo que tendría que ser es un correo al CENIE, a la Coordinación Nacional. De todos modos, ahora podemos anotarles los correos y listo. Todavía no se sabe los días en que se va a hacer. Lo más probable es que sea los viernes o los martes. Vamos a tratar de... Sí, bueno. Claro, ustedes me anotan ahorita los nombres y eso lo organizamos. Va a estar, bueno, avalado por el CIM y por la Universidad Bolivariana de Venezuela, que estamos en eso. También hay otra universidad, la Rómulo Gallegos, que está buscando también hacerlo, la Simón Rodríguez. O sea, por aval es lo de menos. Sí, se va a realizar aquí, pero, y eso es la bondad del curso, se va a trabajar también con una metodología de Twin Camp, donde usted puede estar en Valencia con un grupo de personas recibiendo la información. Vía internet. Vía conferencia, pero en el momento, no como ahora. Este curso se está grabando porque es un curso en 2 tiempos. Hay gente que lo está haciendo presencial, que son ustedes, y otras personas que lo están haciendo virtualmente. Después que se publica el video, ellos revisan el material y me escriben. Me dicen, mire, yo tengo unas dudas sobre lo que se dio ese día. Entonces, bueno, en paralelo les voy mandando la información. Pero todos los videos de esto, ya vamos por el segundo o tercer video, ya están publicados en YouTube. ¿Okay? Entonces, para que sepan que eso está ahí, ustedes buscan, ponen mi nombre, más SIM, o ponen herramientas cualitativas más SIM, más serio, y sale. O bueno, en la página del SIM, la página del YouTube SIM. Yo sé que están tratando de cambiar el día. Sí, hay algo de eso. No sabemos exactamente, pero vamos a mandarles la información. ¿Qué ocurre? Que ya existe una planificación de los viernes. Ya existe, y les invito a que continúen viniendo a las planificaciones de los viernes porque tenemos temas muy, muy interesantes, inclusive planificación creo que es hasta el 26 de diciembre, 20 de diciembre, algo así, en otros espacios, en fin. ¿Okay? No, ningún. No. Ahí lo que cuesta el diplomado va a ser, creo que va a ser totalmente gratuito y eso es lo que buscamos nosotros porque es un intercambio solidario de saberes, que es lo que hacemos aquí. Lo que va a costar es inscribirse.
Lo más difícil es lograr la inscripción, estar allí, en fin, es lo que vamos a hacer. Si se puede, lo vamos a anotar y vamos a organizar. Anótense, no crean, ya hay gente anotada. Ya hay un montón de coordinadores, ¿no, Aureliano? Unos cuantos, un montón de coordinadores ahí. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Ah? Tomamos un discurso, ¿ok? Ajá. ¿Cómo? Ajá, hicimos un análisis estructural. ¿Ok? ¿Qué más hicimos? El grupo, segundo grupo que hizo. ¿Mm? ¿Cuál? Ese es el tercero, pero ¿cómo hicimos? Ajá. ¿Cómo lo llamamos? A ver, muchachos. ¿Quiénes están del segundo grupo? A ver. Ok, ¿cómo se llamaba ese análisis que hicimos? Ajá. Sí, de un análisis que venía, de, por supuesto, de los puntos de vista pragmáticos, pero buscaba que... Ajá. Sabemos que aquí estamos trabajando con un nivel de funcional, aquí estamos hablando de un nivel estructural, y aquí entonces empezamos a trabajar con un análisis polar, que entonces estamos hablando de contradictorio, o polar, ¿no? Tiene que ver con las polaridades, ¿no? Entonces, de esto surgieron algunas frases, ¿recuerdan? Las tienen allí. De estos tres espacios surge para cada uno un contenido escrito. Ese contenido escrito lo tenemos allí. Y eran ideas que a partir de lo que ustedes consideraron más relevante, fueron extrayendo del discurso del material que trabajamos sobre la transformación universitaria. Entonces, vamos a empezar con el grupo que manejó el análisis estructural. ¿Qué teníamos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién tiene la lista? No vino. Vamos a seguir el pragmático. Lo que me interesa es vamos a tomar ahora un discurso. Vamos a ver las frases que tenemos allí. No, vamos a ver lo que... ¿No tiene nada escrito? Vamos a buscarlo escrito. Belén, ajá. Ajá, la crisis futuro. La crisis futuro. Sí, ajá. Lo que primero tratamos de hacer nosotros entonces es comprender la lectura. ¿Ok? Porque bueno, la hermenéutica es comprensión. Entonces, como buscamos comprenderla, tratamos de aproximarnos a eso, y eso es la clave del análisis cualitativo, es lo que los otros dicen sobre una realidad. Pero yo sigo siendo un otro que necesito partir de unas estructuras para poder abordar esa realidad. Yo parto de la necesidad de hacer un análisis que vamos a utilizar el de ustedes. ¿Cuál era el tipo de análisis que hicieron ustedes? Pragmático. Entonces, pragmático se plantea ¿qué cosa? El análisis pragmático, ¿qué se plantea? Ajá. Sí. Uh-huh. Ok. Ajá. Ok. Ajá. Dentro del texto, ¿dónde estaba el concepto?
pero además, cuáles eran los elementos más relevantes que lo podían determinar dentro, y los podíamos conceptualizar a partir de lo que estaba escrito allí, no de nuestra opinión, eso es lo importante. Pero estos términos relevantes teníamos unas palabras claves que nos permitían identificarlos. ¿Cuáles eran? Las preguntas eran ¿cuáles? ¿Qué y cómo? Es decir, el análisis es un análisis de un qué y un análisis de un cómo. Esto significa que esto es un objeto, por así decirlo, positivo. Es decir, yo puedo saber que está dentro del texto y está el concepto como tal. Lo materializo allí. Entonces, bueno, encontramos que en el texto, futuro y crisis tenían suficiente explicación en los qué y los cómo dentro del espacio, ¿no? Eso es análisis pragmático. Entonces, a ver, puedes pasar para acá para que me des la... ¿No es así? Ok. Dentro de las palabras claves, nosotros ubicamos educación, para acá, para la parte de futuro. Futuro. Educación. Universidad. Sociedad. Transformación. Estado. Relación. En crisis podemos ir colocando también, profe, allí inadecuado. Modelo neoliberal. Entonces, en ese caso, pues, no sé si lo podemos colocar por separado. Y mercantilismo. Para el futuro tenemos decisiones allá en el futuro. Tecnologías. Crisis como tal dentro de lo que es la palabra crisis. Bueno, de verdad que yo tengo hasta el momento... hegemónico. Hegemónico también. Vamos a quedarnos con esto como palabras que están aisladas, ¿no? Sistema colocamos, profe. Sistema. No está. Aquí. Allá en futuro. Sistema. Ok, gracias. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Fíjense lo interesante. Lo primero de lo interesante de este asunto es que no es extraño y no debe ser extraño que ocurra la palabra crisis, que aparezca la palabra crisis, porque se supone que la palabra crisis nos permite a nosotros identificar el elemento categorial. ¿Okay? Yo estoy asumiendo que en crisis debe estar acá. Significa que aquí también debe estar la palabra futuro. ¿Okay? No aparece. Entonces, pero hay una conceptualización de futuro. Hay una relación, me acuerdo que era el quinto párrafo de la última página, ¿no? Donde había una propuesta, y entonces había una lectura sobre la posibilidad de que eso era la crisis, el futuro. Ok, entonces, interesante para nosotros saber que eso está así, y cuando tú haces el análisis final, tú tienes que decir, bueno, no queda de manera explícita el concepto de futuro, pero se puede encontrar en este párrafo. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Ajá. La idea del futuro del autor. Sí, que era un párrafo al final de una página.
Ah, sí, estábamos hablando que en la ley estructural había una argumentación. Claro, y un lenguaje académico. ¿Y la compañera no vino? Ah, ok. No, pero es que ya vamos a pararnos un poco aquí, ¿no? Pero vamos a pararnos justo en el análisis pragmático, pero lo que quiero que vean es que las unidades de información, que son estas, son básicas, o sea, son claves. La petición es procurar que estas unidades, que no dejan de ser, son realmente identificadas como dentro del contexto de crisis, sean tomadas con un poco más de extensión. Eso es lo primero, un poco más de extensión. Es decir, inadecuado que, vamos a buscar la frase completa, inadecuado desarrollo. Exacto, inadecuado sistema. Mercantilismo asociado a qué? O sea, la frase. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo en estas palabras, vamos a tener que construir un concepto donde va a obligar a la intervención del investigador a hacer transformaciones del concepto original. O sea, porque el orden en el que yo coloco esto puede ser arbitrario. ¿Okay? Aun cuando esta es una forma en la que se puede construir, se dice, avanzando un poco más en el método cualitativo, que esto se utilizaba, que es mejor usar frases un poco más completas, frases con contenido completo. ¿Bien? Usted puede, por supuesto, trabajar y decir, bueno, la crisis se entenderá como algo que es inadecuado, el modelo del neoliberalismo, pero fíjense cómo me cuesta, ¿no? Tiene que ver con el mercantilismo, lo hegemónico, con una oferta y demanda y con un asunto de las instituciones. Entonces, podríamos decir, la crisis se da en las instituciones del sistema educativo, exacto, habría que buscar del sistema educativo, por la aplicación de un modelo neoliberal que tiene como, exacto, que tiene como estructura, que es hegemónico, que no sé qué, y ahí construimos. ¿Sí? Pero nos va a costar un poco más si tenemos solo palabras. Nos va a costar un poco más. Y es posible que se incluya una fuente de error. Claro, ahí es donde usted hace un resumen del discurso final. Después que usted hace esto, pone, más que informe del discurso, usted construye el concepto como tal. Construimos el concepto con la unión de estas palabras, lo que dijimos ahorita. Para el autor, ¿okay?, o para el grupo en el que estamos trabajando, en este caso es el autor, la crisis está ubicada en las instituciones educativas a partir de la aplicación del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque yo también puedo ir decantando, entendiendo el modelo liberal, entonces entendiendo el modelo neoliberal como un modelo de oferta y de demanda. Exacto, pero sin modificar lo que él me está diciendo. Y en el futuro, ¿qué es lo que queda más alejado? Yo no he leído el material, ponte. Pongamos que yo no lo haya leído. Se supone que usted me va a decir que este investigador está planteando algo sobre el futuro. ¿Y qué plantea? Vamos a ver. Alguien que haga el ejercicio aquí sobre las mismas palabras. Primero se va a encontrar con que es verdad, necesitamos más contenido en cada una de las frases. Pero, segundo, ¿qué hay aquí? Y fíjense esto es como preguntarles a ustedes para el Prieto y su gente qué es la amistad. Ustedes tomarán el contenido del discurso y dirán, bueno, tales palabras unidas. Igual, es lo mismo. El resultado, ajá, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? Esta construcción conceptual. Ajá. No, en esto, aquí. ¿Qué ves ahí? Que había la percepción del autor, ¿verdad?, de que a pesar de que constitucionalmente hay un derecho a la educación, ¿verdad?, y se supone que ese derecho de la educación está garantizado porque está en el marco legal, que es la Carta Magna, la Constitución. Sin embargo, el hecho de que hayan pruebas de actitud, pruebas para el ingreso a las universidades, contradice esa garantía del derecho a la educación que tienen los venezolanos. Esa era una de las cosas. Allá la chica de Valencia, de la tierra de naranja dulce, ¿no? No sé. Bueno, creo que utilizando esa frase que tenemos ahí,
yo observo la necesidad de realizar una transformación de algo. Hay una estructura que se desarrolla dentro de la sociedad de un momento que está establecido como una estructura, pues, o sea, y que generalmente lo que yo veo es la necesidad de un cambio. Cuando yo trabajo la crisis, que es inadecuado, hay un modelo, ¿verdad?, que tiene una característica dentro de lo que es un mercado, demanda, oferta mercantil, y una sociedad que está implicando la estructura de un gobierno, del Estado. Entonces, creo que si lo vemos todo, la necesidad es de una transformación de un sistema por otro. Sí, tocando solo las palabras, ¿no? Y eso es lo que, en eso debe estar enfocado el artículo. El artículo no lo he leído tampoco, pero si trabaja con esto y es educación, es la necesidad urgente de cambiar el modelo educativo tecnocrático existente en las universidades por otro sistema educativo que desarrolle un proyecto o la idea de algo diferente, menos el mercado y más hacia otro elemento que no está aquí. Bueno, aquí hay la palabra sociedad, pero el mercado también está involucrado en la sociedad. Trabajando con esto, no quiero tocar aspectos personales, ¿no? No quiero, como dice el doctor, no pongas el investigador ahí, no lo están mandando a que ponga su opinión y que con solo palabras pues tenemos el peligro de influir nosotros con nuestra propia idea, ¿no? Y no es lo que se quiere. Pero para mí aquí hay una transformación de un sistema. Bien. Fíjense por qué les digo cómo construir esto. Es fácil a partir de solo palabras construir qué es lo que dice este señor. No. Aquí fue más sencillo. Bueno, porque nos pusimos creativos. Porque conseguimos un conector, un elemento conector a instituciones. Ah, bueno, pero resulta ser que son educativas y nos faltó educativas, ¿no? Entonces, la intención del curso es que podamos profundizar en esas cosas que nos pueden generar fuentes de error. ¿Por qué? Porque en la medida que usted haga esta interpretación y luego vaya a la realidad, mientras más elementos para la interpretación tenga, con los cuales tenga que involucrarse el investigador, más alejado va a estar de esa realidad. Se va a poder tener más fuentes de error. Y la fuente de error aquí obedece al razonamiento que tenga el investigador sobre esto. Ya de por sí la escogencia de las categorías es una fuente de error posible. La siguiente fuente de error puede ser la conexión de las palabras. Por eso es que la intención, y por eso vamos a hacer el otro ejercicio, es que podamos capturar frases completas. La captura de frases completas que estén allí. Ajá. Porque realmente la palabra es análisis del discurso. O se lee o se hace análisis de la conversación, pero es del integral, ¿no? Integral. Una palabra, sí, yo puedo leer ahí neoliberalismo porque hago análisis crítico del discurso. Ya cuando yo menciono una palabra como neoliberalismo, yo estoy haciendo un análisis crítico del discurso. O sea, es crítico, no es un análisis, es diferente a un análisis del discurso. Que yo diga, bueno, o sea, el profesor Rivera, ¿cómo se llama? Planteó ahí un análisis, ¿sí? Él lo que plantea ahí es que hay una transformación, pero es la sociedad que debe transformarse. Él no plantea de la educación ni nada, sino nos convence que si no hay transformación social, no hay transformación educativa. Ese es el concepto fundamental del análisis de ahí. O sea, hay un núcleo del análisis. La intención entonces es aproximarnos a nuestras herramientas. Quiero que vean con esto es que como investigadores salgamos, bueno, esta es la forma, paso 1, paso 2, paso 3. Que por favor podamos ver las fuentes de error. Hoy vamos a buscar en dónde están las fuentes de error. Porque definitivamente eso es lo que hace, de ahí parte la crítica al análisis cualitativo. De hecho, les tenía una anécdota. Ustedes saben que tiene que ver con la primera clase, donde hablábamos de la perspectiva política y el financiamiento, del análisis cualitativo y cuantitativo. Y es que
algo interesantísimo en este asunto está en que cuando esto empezó, que empezó en los Estados Unidos con las escuelas de Chicago y otros autores que deciden hacer la investigación, la escuela de Chicago, que es la escuela que trabaja análisis cualitativo, es una escuela que trabaja con grupos minoritarios. Los sociólogos que trabajan con grupos minoritarios y son financiados es por lo que esas mismas personas pagan, así como nosotros. Y empiezan a hacer una aproximación a la realidad, es por allí. Pero los análisis cuantitativos son financiados por la Fundación Rockefeller para estudios de mercado. Y entonces la historia nos vuelve a decir que depende de cuándo pagues la cosa se desarrolla más o menos, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso ocurre allí. De hecho, una de las cosas que vamos a trabajar ahorita es cómo la fuente de la parte política, el elemento político, también es una fuente, por supuesto, de error nuestro. Y no olvidemos que los avances de la ciencia en el mundo entero se han desarrollado lamentablemente por las necesidades bélicas. Las necesidades bélicas son las que han generado en la historia de la disciplina donde yo parto, la segunda disciplina donde yo parto, que es la educación y la psicología, perdón. En la psicología, si no hay guerra, no hay avance. ¿Okay? Y en la investigación como la que estamos generando también fue así. Fue un asunto de lograr hacer qué cosa. Trabajar a las minorías para gobernarlas, para entenderlas, para gobernarlas. La fuente de la psicología política, que es el análisis cualitativo, tiene como fin último movilizar y gobernar las masas. Nosotros estamos utilizando esta herramienta, este análisis cualitativo, como una forma de más bien de darle fuerza y poder a estas personas. Por eso es que parte de ese concepto ético. Esto es éticamente positivo, que es esto de decir, somos lo que más cercano está a la comprensión del fenómeno desde el sujeto que lo dice. Punto. No estamos transformando al sujeto en un número. Entonces estamos hablando de una investigación ética. Es ahí donde es importante pararnos en lo que es nuestras fuentes de error. Bueno, porque nosotros podemos ser muy revolucionarios, podemos ser muy socialistas, podemos ser muy capitalistas, y cada vez que vamos a hablar lo vamos a decir desde ahí. Entonces vamos a escuchar este video, vamos a verlo, perdón, y vamos a escuchar a una profesora. Esto fue ayer. Vamos a ver si esto no se descarga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escucharle, vamos a tomar algunas frases, sí, algunas frases específicas del discurso. Sí, arranca. No es fácil, es lo más cercano a... Okay. Es lo más cercano a... Por eso les pedía que se colocaran cerca. A tener una observación directa. Imagínense que somos nosotros como investigadores oyendo este discurso, ¿no? Solo vamos a tener una oportunidad para verlo, o dos, yo los puedo ir parando y vamos a ir viendo. ¿De qué trata? Esta es una profesora de la ULA que hace una opinión sobre lo que es la colonización del pensamiento. Eso se dio ayer en la José Luis Rivas. ¿Participaron? ¿Pasaron por allá? Ah, ok. Sí, sí, de ciertas universidades, bueno, pero no es tan así, aquí lo tenemos para nosotros, no hay problema. Entonces, vamos a hacer análisis de esto. Es bien interesante lo que ella plantea. ¿Por qué lo plantea? ¿Qué pasa allí? Es una visión ética sobre lo que ocurre, pero también una visión histórica, muy interesante. Yo voy a tratar de combinar esto con la que... ¿Se puede poner esto allí, no? ¿Esto captará esas corneticas? Okay. Ese será un proceso largo, de motivo muy profundo, muy sutil, del cual no se da cuenta uno cuando uno es alienado. Es decir, cuando uno tiene locura histórico-cultural. La locura cultural que hace que el loco cultural cree que su cultura no vale nada al lado del colonizador, que es esa natural, y procura evitarla entre 4 y 5 siglos según las regiones. Ese será un proceso largo, de motivo muy profundo, muy sutil, del cual no se da cuenta uno cuando uno es alienado. Es decir, cuando uno tiene locura histórico-cultural. La locura cultural
vale nada al lado del colonizador, que es esa la realidad, y procura evitarla lo más posible. Eso hemos vivido mucho en nuestras universidades. ¿Qué dijo? No, lo que pasa es que su acento puede ser un poco... En nuestro país. Entre 4 y 5 siglos según las regiones. Ese fue un proceso largo, muy profundo, muy sutil, del cual no se da cuenta uno cuando uno es alienado. Es decir, cuando uno tiene locura histórico-cultural. La locura cultural que hace que el loco cultural cree que su cultura no vale nada al lado del colonizador, que es esa la que vale, y procura evitarla lo más posible. Eso hemos vivido mucho en nuestras universidades y en nuestro país, a todos niveles. El nivel científico, por ejemplo, que he podido observar muy temprano a través del Consejo de Desarrollo. Ella plantea, lo primero que dice es que existe una locura cultural, donde el sujeto que está alienado, asume que su cultura es menos que la de otro. Ella llama eso locura cultural, ¿no? Entonces ella ahora pasa a decir dónde la ha visto, esta locura. Y dice, bueno, por ejemplo, en el área científica, en el FONACYT. Entonces ahora le va a decir, bueno, estamos dentro del análisis crítico, ¿no? Okay. Científico, humanístico y tecnológico de la Universidad de los Andes, a través de la política científica de CONICET, con la cual un día me rebelé, escribí al presidente de CONICET y me retiré de PPI porque consideraba que esa política no era una política buena para Venezuela, porque alienaba a los científicos venezolanos, los hacía trabajar para el extranjero, se reconocía más que todo a los científicos que tenían publicaciones en el extranjero y en lengua extranjera, es decir, en inglés, en alemán, en francés, porque se consideraba que el español no era una lengua válida. ¿Qué plantea ella? Ella plantea que en el CONICYT se tomaba, que eso suena mucho, que en el CONICYT se tomaba como parte del baremo, las publicaciones que se hacían en lenguas extranjeras. Tú las nombras, inglés, francés, alemán. ¿Okay? Entonces, ahorita va a llegar a una conclusión muy interesante sobre eso. Entonces, pero fíjense, entonces dice, bueno, aquí había una locura cultural. Eso es lo que ha ido diciendo. Lo primero que dijo fue, bueno, que ella eres investigadora, que es profesora, de hecho es la directora del Museo Antropológico y Arqueológico de la ULA, ya que debe tener unos 90 y algo de años. No tengo ahorita su nombre aquí, pero te lo doy ahora más tarde, porque es un nombre un poco raro. Claire algo, ¿no? ¿Tú estuviste ayer allá en...? ¿Será? Es Claret, sí, Jacqueline Claret, sí. De Juan Marcelo Diseño, ciertamente. Entonces, el asunto está... Sí, ellos son hermanos, los Claret son dos investigadores de la ULA. Ella plantea esto, pues dice, bueno, el CONICYT, ¿qué pasa con el CONICYT y por qué el CONICYT está haciendo esta locura de investigación? Vamos a ver. Para la ciencia. FONACYT ha cambiado mucho, no totalmente, pero sí ha venido cambiando un poco esa situación. Espero que va a seguir cambiando, va a seguir en este camino. Y los CSH de las universidades no han cambiado todavía. Ahí están, con la misma mentalidad, la misma idea
atropellados y hemos atropellado también. Porque muchas veces me ha tocado discutir en el seno del CDCHP de la ULA por cosas como la siguiente. Se decía, donde se ve la animación, ¿verdad? Con lo suyo, lo de uno. Cuando, por ejemplo, había científicos o humanistas que tenían publicaciones hechas en el extranjero, en revistas extranjeras, o libros publicados en el extranjero, se les daba doble veces más puntos que a los que publicaban en Venezuela. En el extranjero tienen doble puntaje. Temprano fundamos nosotros en el Museo Arqueológico de la ULA una revista, el Boletín Arqueológico, que todavía existe, ¿verdad? Desde hace muchos años. Nosotros hicimos esto justamente porque consideramos que había que dar el ejemplo de que las revistas tienen que ser publicadas en Venezuela, porque además nuestros estudiantes son tanto de la universidad como de los liceos, tienen derecho a ser formados a través del pensamiento de sus científicos, de sus maestros, de sus profesores en todas las ramas. Eso no nos ha sido reconocido, sino muy recientemente. Ella dice que que se daba doble puntaje para las publicaciones extranjeras, pero que entonces en algún momento, como una respuesta, el grupo de antropólogos donde ella está creó una revista que tiene ya más de 25, 26 años, y dice, bueno, porque ellos creían que los estudiantes universitarios de la ULA y los estudiantes del liceo tenían derecho a ser formados por sus investigadores. Entonces, y eso apenas se acaba de reconocer en este momento. ¿Ok? Entonces, quiero que sigan tomando frases completas de eso. Ahorita, por ejemplo, que espero que nuestra revista sea reconocida por ese programa nuevo que se llama La Cara. Una vez me contestó el coordinador CDCHP que se daban más puntos a un científico que publicaba en el exterior, porque las publicaciones internacionales valían más que las nacionales. Y yo le dije, lo que usted llama publicación internacional es publicación nacional de otro país, sin mérito. ¿Qué dice ella? Dice, bueno, las publicaciones internacionales, se lo decía el del CDCHT, son publicaciones internacionales, pues en otras lenguas son publicaciones internacionales. Ella dice, ya va, pero un momento, ¿no será más bien que son publicaciones nacionales de otros países en otras lenguas? Y punto. Como diciendo, bueno, porque son internacionales, porque las hacen los americanos para ellos mismos. Entonces, son internacionales, ¿por qué? Porque están en otro país. Son publicaciones nacionales de otros países, es todo. Ese es el juego que ella monta allí, ¿no? Fíjense que cómo hace esta crítica y bueno, por supuesto el aplauso de todos. Vamos a dar unos 5 minutos más de conversación aquí. La universidad ha tenido, con algunos de los que trabajamos ahí, como los antropólogos, por ejemplo, que ocuparse a menudo de temas de los cuales los demás no se ocupan en la universidad. Y eso también nos ha hecho reflexionar muy temprano a los antropólogos. Por ejemplo, el tema del TIC. Cuando yo era estudiante de la UCB, me tocó trabajar en un grupo indígena con otros colegas, con otros estudiantes y profesores de la UCB, en la zona de la Roca, los Guaivos Playeros. Estuvimos trabajando con ellos. Ellos tenían un grave problema porque eran perseguidos tanto por los llaneros venezolanos como por los colombianos.
ella está diciendo, bueno, que cuando le tocó trabajar en la Universidad Central junto con estudiantes y pasantes de antropología, fueron al Amazonas y en el Amazonas trabajaron con guaíos, con población guaía, y que ellos eran perseguidos por ganaderos venezolanos y ganaderos colombianos. ¿Okay? Eso es una cosa que está allí. Esos indígenas con los cuales trabajamos 2 años después fueron masacrados totalmente por los ganaderos de ambos países. Los invitaron a un almuerzo para hacer las paces y mientras estaban comiendo los mataron. Nada más se escaparon 2 adolescentes en esa época que se refugiaron corriendo muy rápidamente por la selva, llegaron al amparo donde los mandaron a Caracas y allá fueron recogidos por 2 PTJ y según parece los cogieron de compañeros indígenas a ellos. Las universidades no podían hacer absolutamente nada, primero porque no había interés en las universidades acerca de eso. Los antropólogos nos peleábamos solos contra ese tipo de problema que a menudo se repitió, como el que cuando los Piaroa del Amazonas, los Otuca, en 84, 86. Porque ella dice que esta población con la que se trabajó 2 años, al final de esos 2 años fueron exterminados por los ganaderos de lado y lado, y que los 2 adolescentes que se liberaron de eso terminaron llegando corriendo al Amparo, el pueblo del Amparo, y de ahí fueron enviados a Caracas, pero cuando llegaron a Caracas fueron buscados por 2 PTJs, y estos PTJs los tomaron fue como amigos íntimos, es decir, abusaron sexualmente de los muchachos. Entonces está diciendo que la universidad no hizo nada en ese momento y que siguió pasando con los Piaroa y con otras tantas etnias. ¿Okay? Todavía pasa. Entonces, esto no es de la investigadora, pero para cerrarles un poco su discurso, ya desde aquí para allá no registren, si ella planteaba, bueno, cómo las universidades colaboran de una u otra forma con estas violaciones de derechos humanos y estas situaciones que están allí. Que cómo es necesario que la investigación tenga un correlato ético. Pues. O sea, que cómo puede ser posible que tú pasas 2 años trabajando en una comunidad, a esa comunidad es extinguida totalmente y tú solo te quedas con el escrito. Pues. Quedó eso allí nada más, el escrito. Entonces, bueno, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿qué registramos? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hemos estado viendo en esto? Lo primero que estamos haciendo es darnos cuenta de lo difícil que es registrarlo. ¿Okay? Esto es un material revisado por otros. Yo estuve cerca de allí, recuerdo el discurso, pero también tengo que grabar. Esto lo van a hacer ustedes. Ustedes se supone que van a agarrar su teléfono o algún medio y van a grabar un discurso. Este es el material con el que nosotros trabajamos. Porque la ventaja, o no, nosotros hemos hecho varios tipos de registro, ¿verdad? Tomamos el registro de lo escrito, y tomamos el registro de las notas que se hacían del discurso que se iba dando. Ahora está que podemos retrocederlo, volverlo a poner, retrocederlo, que tiene las mismas funciones que el discurso, que lo grabado, que lo que grabamos en audio. Pero es sencillo. El abordaje de este material es sencillo. Es fácil hacerlo. Y tenemos el material ahí. ¿Ah? Ya no es lo que hablábamos de la entrevista con la visión focalizada del material. No es eso, ¿no? No es nada de eso. Eso es un material reciente de ayer, pues. ¿Lo ven? Ajá. Profesor, quisiera hacerle la reflexión que estaba por hacer al comienzo. Una persona con discapacidad visual puede llegar a realizar una investigación, puede llegar a hacer un análisis de un discurso de manera objetiva. Cuando estamos hablando de las herramientas que nos están presentando ahorita, son herramientas diseñadas, dirigidas a personas convencionales como nosotros. ¿En qué momento se le puede permitir o en qué momento se le puede
ofrecer a una persona con discapacidad la posibilidad de que sea investigador. ¿En qué momento va a ser esa oportunidad para que sea veraz o no veraz? Se le tiene que ser un poquito más flexible, porque ahí aparece lo que es el subjetivismo, entre comillas, ¿no? Y lo otro que estábamos conversando el otro día, estábamos conversando sobre un jugador de ajedrez, la capacidad de memoria que tiene el jugador de ajedrez, que no la tenemos nosotros, tiene una capacidad retentiva más que nosotros los convencionales. O sea, se le puede permitir a un investigador que tenga una discapacidad visual que sea objetivo, esa información, ese análisis de discurso va a ser validado, va a llegar a una verdad, o solamente va a ser una información que tiene error. Bien, lo primero es que desde el análisis cualitativo sabemos que lo objetivo no existe. Lo que existe es la posibilidad de estar lo más cerca posible a las personas que investigamos o a las realidades que investigamos. De hecho, hay un elemento ético que se hace ahora con el análisis cualitativo, que es ir a validar lo que se hizo con los actores con los que nosotros trabajamos. ¿Okay? Ustedes, después que hacen, en el caso mío, en aquel momento, el análisis del concepto de crisis del personal que atiende emergencia, el área metropolitana de Caracas, después tuve que hacer una presentación antes de publicar eso y manejarlo en otro espacio con ellos para ver qué tal. Bueno, de verdad para mí estuvo muy bien escuchar un aplauso y que ellos me dijeran, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Eso para mí fue, lo logré, me gradué con el asunto, ¿no? Pero es así, nosotros siempre vamos a tener un distanciamiento, pero también una proximidad subjetiva, siempre va a ser así. No existe investigación que no tenga un carácter político, que no tenga un fin específico, porque ya el hecho mismo es de que usted se meta por esa línea, bueno, ya tiene un sentido político. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es precisamente eso. Estamos dotándolos de herramientas para hacer análisis de realidades venezolanas a la luz de un plan político específico. ¿Okay? Lo que nosotros necesitamos con esto es que sea lo más cercano a la realidad, que podamos hacer una verdadera comprensión del fenómeno del sujeto. Eso es lo que necesitamos. ¿Se ve? No, existe la posibilidad, no hay un total objetivismo, o sea, como cuando hablamos del objetivismo es hablar del aislamiento del objetivo. Estamos hablando de lo humano, de lo real. Estamos procurando que tenga estabilidad. Recuerden que todo instrumento debe tener confiabilidad y validez. Debe ser confiable porque se registra lo que verdaderamente se registra, y es válido porque es el más adecuado para hacerlo. Todos los instrumentos son así. Pero recordemos nuevamente que no solamente el método científico como método científico es el único capaz de hacer esto. En uno nosotros hacemos una comprobación de hipótesis, en el otro hacemos un análisis crítico y una absorción de la información y colocamos ahí. Son dos sistemas totalmente diferentes. ¿Okay? Entonces, eso por allí. Pero también podemos combinarlos, ¿no? Tenemos la posibilidad de combinar números con frases. Yo les voy a mandar un resultado de una investigación que yo hice con cuál era la percepción de la persona agresora, del hombre agresor, sobre la agresión que le generaba él a la mujer y el efecto. Y el resultado fue un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Entonces tiene una combinación de números con frases que están determinando la realidad, porque al final es eso. La verdad es que esto es un continuo, esto no es separado. Usted podrá incluso decir una cosa o la otra. De hecho, ahorita en la herramienta que vamos a utilizar ahora, tiene que ver con el grupo focal, que lo vamos a hacer con ustedes, nos vamos a grabar inmediatamente, necesito un voluntario para que nos grabe, un grupo focal, y nos vamos a presentar aquí. Hacer un grupo focal de 15 minutos, vamos a ver cómo construimos una realidad. ¿Ok? Ajá. Entre lo cualitativo y lo cuantitativo es que en lo cuantitativo el objeto está fuera ya, es exterior. En lo cualitativo, sujeto y objeto son lo mismo. O sea, hay una unidad entre sujeto y objeto. Por eso es que no hay subjetivismo, ¿no? O sea, y como dice el profesor, ahora hay que estar en el... Hay gente que primero vive y convive y luego es que empieza una investigación. Después que conoce la realidad, analiza y trabaja con la gente y luego es que decide hacer investigación. O sea,
decide registrar, porque ahí es cuando comienza la investigación, en el registro, ¿no? Hay otro elemento sobre lo cualitativo, que uno no puede caer en purismo metodológico, o sea, como hay muchos escritos, lo cualitativo es enemigo, lo cualitativo es imperialismo, lo cualitativo es, eso no es verdad, o sea, lo cuantitativo uno lo puede, depende del análisis que le haga a los números son una cifra, y las cifras eso se escriben en palabras también, son palabras también. Entonces, decíamos que en lo cualitativo el análisis de discurso no es una, para mi criterio no es una cosa, hay mucha incertidumbre y es difícil aprender el análisis cualitativo porque si no se hace, no se aprende análisis cualitativo. La idea es precisamente practicar en eso, ¿no? ¿Okay? Sí, un aporte. Hay un libro de Humberto Maturana que se llama La objetividad y sería interesante revisarlo para complementar el enfoque de lo que es la subjetividad dentro de una investigación y la objetividad y lo que estamos discutiendo. Sin embargo, en cuanto a la intervención del compañero Oscar, por supuesto que una persona que tenga algunas limitaciones va a reflejar una verdad, su verdad, en cuanto a la limitación que tenga. Si la persona no puede ver, él no podrá decir que vio tal o cual situación, pero sí la sintió, la emoción que le causó todo eso. O sea, hay elementos dentro del humano que no necesariamente tienen que ser registrados de la forma como estamos acostumbrados a registrar los hechos. Entonces, hay cosas que a lo mejor dentro del plano de los sentimientos, que es parte del humano, de las emociones, el miedo o el amor o la satisfacción, de repente son niveles muy difíciles de cuantificar, pero existen. Entonces ahí tenemos que trabajar un poco lo que somos como humanos, ¿no? Eso a lo mejor es muy difícil cuantificarlo, pero está allí, ¿entiendes? Entonces, bueno, era recordarles la intervención esta de Maturana, que es importante. Bien, vamos a... Ajá. Yo imagino que, por ejemplo, una persona invidente va a usar sus herramientas. Ellos tienen diversas herramientas para realizar esa investigación. Por ejemplo, pueden usar una grabadora, ellos tienen su sistema braille que conocen y manejan a la perfección. Entonces, una persona invidente que va a realizar una investigación debe poseer las herramientas tecnológicas para ello. Debe poseerlas. Porque del resto, ¿cómo se valida esa investigación que está haciendo esa persona? Por eso tiene que ser validado. Sí. Sí, es cierto. Fíjense algo. Yo estoy seguro que una persona con disminución de la capacidad visual va a poder escuchar la presentación que tuvimos ahorita de una manera más aguda. Tiene más desarrollado eso. Pues los miopes oímos un poco más, aunque a veces decimos que si nos quitamos los lentes no oímos, ¿no? O no, los miopes decimos eso, si me quitan los lentes no oigo. Sí, un elemento ahí psicológico, pero fíjense, sí. Las herramientas, por eso lo son, no se puede aplicar un martillo para poner un clavo, para poner un tornillo, un clavo sí, pero sí podemos utilizar a alguien, pues si pudiéramos tener una persona que, de hecho nosotros en la Escuela de Psicología tenemos 2 personas que tienen discapacidad visual severa y ellos hicieron un análisis cualitativo. Claro, grabas y escuchas la grabación y lo demás es traducir eso, ¿no? A través de esas múltiples herramientas que ellos tienen, ¿no? que disminuyen la discapacidad. O sea, que por eso es que, bueno... Yo pienso que independientemente de las capacidades que tenga el investigador, y como bien señalaba la amiga, cada discapacidad te da unas herramientas adicionales para abordar un fenómeno, pero que la objetividad dentro de un proceso de investigación no depende de las capacidades que tenga el investigador. Yo creo que la objetividad es como quien dice
una utopía a la que uno quisiera llegar, pero evidentemente difícilmente uno logra ser 100% objetivo, recordando de que el fenómeno como tal no es aséptico, está influenciado por multifactores. Y uno viene como investigador y tiene también unos referentes y se va a ver impactado y va a haber una relación con el fenómeno que quieres abordar y ese fenómeno te va a afectar y tú vas a afectar ese fenómeno. Entonces la objetividad yo creo que busca en cierto modo que no generar juicios de valor y ser lo más concreto posible. Pero evidentemente la objetividad como tal al 100% no se logra porque siempre va a haber las intencionalidades que trae el investigador, las subjetividades que están presentes en el fenómeno y las limitantes que pueda tener al abordar una realidad. Claro, si vas a tomar una población, tienes que definir una muestra representativa, el error muestra, todas esas cosas que tienes que considerar. Sí, recuerden una cosa, ¿no? Y es que el análisis cualitativo, eso lo dijimos en las primeras clases, las primeras sesiones, trabaja en un nivel categorial. Nosotros asignamos etiquetas, que es el primer nivel de las escalas de medición. Asignar etiquetas, luego los productos por adición y luego los productos de razón. Podemos ordenar en segundo nivel y después podemos hacer razonamiento, o sea, hacer relaciones de razón, pues dividir, multiplicar los fenómenos, ¿no? Que se supone lo que debería estar haciendo el análisis cuantitativo, ¿no? Pero el nivel nuestro, el primer nivel es este, es el categorial. De hecho, se plantea en el desarrollo de los métodos científicos, que este sería el equivalente a lo que algunos autores antiguos decían el nivel exploratorio. Este es el nivel de análisis exploratorio de un fenómeno que no ha sido abordado como tal. A partir de este nivel de análisis exploratorio descriptivo, nosotros es que avanzamos y podemos decir si es posible o no es posible llegar a un segundo nivel. ¿Okay? Entonces, esa es la intención. De hecho, volvemos otra vez a decirlo, es un continuo. Yo puedo establecer categorías asignando etiquetas, pero luego puedo ver si eso tiene algún nivel de análisis en el que yo pueda hacer una predictibilidad y un análisis de regresión de eso, ¿no? ¿Cómo puedo saber si el fenómeno se va a dar por los elementos que ya tengo aquí? Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí podríamos decir cosas como, disculpa, se ha dicho, cuando se ha detectado en el discurso, en determinados diarios, de ciertos elementos asociados con violencia, si bien no se puede decir que esto es el productor de la violencia, sí se puede decir que está asociado a una ola de violencia que se da. Y se dice que a partir de la cantidad, y eso fue uno de los elementos que influyó la ley de responsabilidad social en radio y televisión, la cantidad de información que se coloca dentro de los medios, también hay un nivel de influencia directo sobre el sujeto. Y eso es un análisis descriptivo, que nos permite predecir y evitar. Entonces no es solo ocultar la información, es tratar de filtrar la cosa porque además influye. Ajá. Profesor, en el caso de que se quiera hacer una investigación de una historia local, de una comunidad, de un sector lejano, tal y tal, y donde se esté trabajando saberes de las personas, que son conocimientos valiosos para a nivel de estudio e investigación, existe el momento de que el investigador va a tener que usar su interpretación para traducir o para manejar las interpretaciones para poder darle significado. O sea, que este investigador va a tener que usar el aspecto del subjetivismo para poder interpretar a esas personas, porque esas personas no tienen esa capacidad, esa veracidad comprobable. Ese investigador goza de confiabilidad, será válido. Ese investigador, si es venezolano, tiene la misma confiabilidad que un investigador que venga de afuera, porque el venezolano va a saber de la historia de Venezuela, el extranjero a lo mejor es posible que no sepa. Y el otro factor que aquí Aureliano comentó, que no lo dijo, ese sentipensamiento de esa persona que está siendo investigada,
es confiable. Bueno, abrimos un poquito la discusión sobre el respecto, pero sí. Y si yo fuera Jericó y me voy a aquel pueblito y estoy viendo esa realidad, después de una semana ya no estoy bañado de esa cultura. O sea que ya soy caraqueño más una semana en aquel pueblo. Y puede ser que el viaje en la lancha, en el bongo, a la población donde yo esté, determine que yo sienta que ellos son buenos o son malos. Bueno, si veo de repente que están cazando unos animalitos que no son solo por diversión, yo puedo asumir, ya tengo un sesgo en mi investigación. ¿Okay? Ahí lo que cambia las cosas es la metodología. La metodología es el único escudo que te permite hacer eso. Por eso es que uno valida las categorías en el discurso, las encuentra en el discurso. Por eso es que uno de los días de las sesiones, ya no me acuerdo cuál, dijimos, usted tiene que identificar en el discurso específico la línea a la que corresponde esto. Usted cuando hace el análisis de lo que ve, usted tiene que hacer un registro continuo y fiel de la cosa. Bueno, ¿por qué? Porque puede ser que yo llegue a esa observación, pero quien me revisa a mí tiene que tener acceso al discurso completo. Dice, hey, pero ¿por qué tú tomaste esta categoría? Si esto no aparece aquí. Ahí es donde nosotros, entonces, para eso somos un grupo, ¿no? Investigadores donde nos vamos a leer y nos vamos a trabajar eso. Claro, yo solo puedo publicar lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces la ciencia será lo que hacen los científicos. Y ya. Y decía la profesora allí, una de las profesoras de la conferencia de ayer, si usted quiere que la gente no diga nada por algo que usted está diciendo, usted diga que eso lo dijo un científico. Y ya, eso, según los científicos. Entonces, bueno, una intervención más y vamos a partir al grupo focal. Entonces voy a necesitar para el grupo focal 3 personas. Ya tengo una voluntaria por allá que va a grabarnos, Francia, del equipo nacional. Necesito dos registradores de información en el momento y una persona que modere. Sí, no lo voy a hacer yo, vamos a moderar. Yo voy a ser uno de los registradores. ¿Por qué? Porque esto es parte de una investigación que estamos haciendo y tiene que ver con el tema. Porque el grupo focal, ¿qué es? Es una herramienta que se fundamenta en la necesidad del intercambio de observaciones y de opiniones de personas sobre un tema determinado. ¿Cuál es el tema determinado? El docente investigador. Recuerden que habíamos pensado, les he dicho, piensen en eso porque lo vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer un grupo focal ahorita. Nos vamos a grabar, vamos dos a tomar nota, uno a observar y otro a moderar. Entonces vamos a ver quién quiere moderar. A ver, el moderador tiene la función de extraer a través de una suerte de entrevista colectiva eso que queremos y tomar. Por supuesto, ahí hay que tener cuidado porque es un moderador. No debe inducir la pregunta, simplemente debe tratar de llevar que cada uno diga lo que tiene que opinar y si hay algo que le falta, promover que la persona profundice sobre ese análisis. Más nada. No cuestionar, no cuestiona en ningún momento. Entonces, ¿quién va a ser el...? Ajá, ibas a decirlo, perdón. A las acotaciones que hizo el amigo acá, que él menciona términos que son muy metodológicos, lo que es la validación y la confiabilidad. Cuando llegamos a este punto, ¿verdad?, y queremos determinar qué tan válidos son los resultados que se arrojó en una investigación, estadísticamente hay la manera de establecer la confiabilidad del instrumento que estemos aplicando, dependiendo si son preguntas abiertas, preguntas cerradas, dicotómicas, lo que sea. Hay unos coeficientes de confiabilidad y estadísticamente, si te dan sobre 90%, el instrumento es confiable. Entonces, con la confiabilidad se está, como que dice, certificando que cada vez que se aplique el instrumento, ¿verdad?, las respuestas van a ser confiables. Cuando hablamos de validez, la validez de los resultados también se puede acudir metodológicamente a que yo pueda someter el instrumento a la validación de expertos en el área. Si estoy haciendo un estudio financiero, administrativo, me buscaría gente que conozca en el área y me va a decir cuáles son tus objetivos generales, específicos, tus variables, qué pretendes medir. Estas preguntas están sintácticamente bien redactadas, entonces va a dar la validez de contenido y te va a decir, esta pregunta no, porque esta puede, como que dice, estás preguntando 2 cosas en una sola pregunta. Te depura el instrumento y una vez que ya tienes depurado el instrumento, puedes entonces
a redactarlo nuevamente según las observaciones de ese experto y está validado por un experto. Eso era todo. Ponte para acá, por favor. Esto lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ir a la herramienta, ¿no? Por favor. En lo cualitativo estamos haciendo un registro y estamos asignando un nivel, recuerden, nominal las cosas, ¿ok? Bien, entonces, ¿quiénes son los dos registradores que deben estar fuera del grupo? A ver, debemos tener dos personas que hagan registro. En el grupo focal se coloca una lámina o un papel o una pizarra donde usted le ponga a la gente la guía, el perfil del docente investigador. Me comí una D ahí, ¿no? ¿Cuál es el perfil del docente investigador? Gracias. El docente investigador. Okay. Esto borra y no borra, no sé. Del docente investigador, ¿ok? Ese es el perfil. Eso es lo que quiero que ustedes piensen. En este momento se les da 5 minutos para que lo puedan procesar. ¿Y quiénes son los registradores o registradoras? Los dos voluntarios, por favor, que no van a ser los opinadores de oficio. Ajá, entonces no quiere registrar, ¿no? A ver. ¿Quiere registrar? ¿Quién quiere registrar? A ver. Solo dos que quieren registrar algo, a ver. Solo vamos a hacer un registro, no vamos a asumirlo como pleno confiable. Lo que vamos a hacer es que estas personas van a tomar algunas ideas del discurso. ¿Ok? Simplemente es una fuente de validación externa de lo que vamos a grabar, porque vamos a grabarlo, no se preocupen. Sí, solamente las ideas, puedes hacerlo. Ok, tú. Entonces ponte para acá, ponte allá afuera. Toma esta silla donde está Francia. Ajá, y te pones para allá. Perfecto. Ok. Vas a estar ahí. Bueno, vamos a tener una registradora nada más. Pues está bien, ya que ustedes insisten. Bien. Entonces, puedes grabarla si quieres. Nuestra registradora. De todos modos, la registradora es como un observador, es precisamente un observador que no participa del acto, del evento. Puede ser una persona que ustedes tengan afuera. ¿Okay? Y tenemos la herramienta con la que estamos trabajando, que es la filmación. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién va a ser el moderador? ¿O moderadora? A ver, Aymara. A ver, ¿quién quiere ser? Bueno, si no soy yo, no hay problema. Vamos a meter allí la cosa. Ok, vamos que tienen miedo escénico, no hay problema. Ok, lo primero es que, bueno, ustedes dan esta investigación, se hace en el marco del desarrollo de las estrategias del Centro Nacional de Investigación Educativa para conseguir un perfil ideal del investigador en Venezuela, un perfil ideal de aquello que nosotros queremos que sea el investigador, docente investigador. Entonces la pregunta es, para usted, ¿qué perfil debe tener el docente investigador? Entonces vamos a empezar con la discusión. Buenas tardes. Dentro de... buenas tardes, mi nombre es Aymara Yepes, docente del Programa Nacional de Formación de Educadores del Estado Barinas. Dentro del perfil del docente investigador es importante destacar que debe tener el docente capacidad de desarrollar habilidades investigativas, sí, que le permitan abordar desde el punto metodológico cualquier situación en la cual se plantee una investigación a posteriori. Bueno, aprovechando el tiempo. Bueno, en cuanto al investigador, al docente investigador, mi nombre es Aureliano Sánchez, soy responsable del Distrito Capital del Centro de Investigaciones Educativas.
considero que la investigación es un compromiso con la vida, es un compromiso político. Yo concibo al investigador como un militante de las causas justas por transformar las realidades que tenemos, las realidades sociales donde estamos inmersos como seres sociales. Entonces, para mí es un compromiso y es una lucha permanente con la vida y con la sociedad. ¿Cuál es mi opinión sobre lo que debería ser un docente investigador? Mire, Belén Faría del Estado Carabobo. Ajá. Para mí el docente investigador creo que es una persona sensible de la realidad que lo rodea y que busca la verdad para simplemente transformarla en función del beneficio, de aportar propuestas para mejorar una realidad que está inmersa. Yo pienso que el investigador es simplemente una persona sensible a las realidades sociales. Y respecto al docente investigador, creo que primero tenemos que pasar por descolonizar a nuestros docentes, incentivarlos a que regrese esa curiosidad de buscar la verdad de las situaciones que lo están rodeando, cuáles son las causas, cuáles son las posibilidades de dar respuesta. Y eso, el maestro ya de por sí debería tener una gran calidad humana y tener eso de lo cual dije anteriormente, que es la sensibilidad. Entonces, el docente es simplemente incentivarlo a buscar una realidad de esas cosas cotidianas que suceden en nuestras escuelas y que están cargadas de una cantidad de estímulos que a veces se escapan de nuestras manos, pero que a través de indagar sobre la causa y los efectos podemos llegar a ponerle o darle una respuesta. Y eso que puede ser así. Bueno, por lo menos pienso que eso podría ser una forma de visualizar una situación. Ok, gracias. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Yamila Bermúdez, vengo del estado Monagas, pertenezco también al Programa Nacional de Formación de Educadores. Para mí el perfil del docente, primero que nada, una persona sencilla, humilde, transformadora, innovadora y creadora, y comprometido con su trabajo, con la realidad y el trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wolfgang Caldera. Soy docente en el área de idioma inglés. Yo pienso que el docente investigador tiene que ser una persona objetiva, creativa, innovadora, amplia. Tiene que diferenciar lo que es lo subjetivo y lo objetivo en una forma clara. Por ejemplo, yo estaba leyendo Edgar Morin, me pareció muy importante y muy interesante, ya que te habla de los pensamientos complejos, ¿verdad? Hay muchas investigaciones que son superficiales, que son muy simples. En el pensamiento complejo puede existir también la investigación compleja, donde podemos buscar diferentes alternativas por medio de la observación para poder llegar a una investigación real. Gracias. Buenas tardes.
Mi nombre es Ingrid Páez, soy de Distrito Capital, también pertenezco al PNF. Mi contribución es, un docente investigador es aquel que va más allá de lo que nosotros venimos trabajando continuamente en las escuelas. Tenemos que investigar porque todos los grupos por lo general no son iguales. Tenemos que saber, conocer y ver qué necesidades presenta el grupo para poder trabajar con ellos. Entonces, para mí un docente investigador tiene que ser el docente que está trabajando en la actualidad y todos debemos ser investigadores, todos debemos trabajar, todos debemos investigar y todos debemos hacer también que nuestros alumnos investiguen y que no se queden con la información que los docentes les facilitamos. Tanto los estudiantes como los profesores tienen que ser investigadores. Buenas tardes, mi nombre es Ramona Linares, trabajo en el área de psicopedagogía en un colegio público aquí en el Distrito Capital. En cuanto al perfil que debe tener el docente investigador, dentro de todas las características que han nombrado los compañeros, creo que el docente investigador debe leer, le debe gustar leer. Mi nombre es Aymara Yepes, represento CNE Barinas. Dentro del perfil docente, del docente investigador debe estar que debes hacer reflexión desde su propia práctica educativa y que bueno, que a partir de esos procesos de reflexión, del proceso de enseñanza-aprendizaje, del cual hace desempeño en las aulas de clase, puede partir a realizar prácticamente esa investigación que le va a permitir dar un aporte para el mejoramiento o perfeccionamiento del mismo sistema como tal, del cual forma parte. Américo Mavares, soy educador popular. Yo creo que ese problema de la investigación, no solamente para el docente, sino para todo el mundo, se lo ponen muy difícil. Le dicen que tiene que ser idóneo, innovador, que tiene que ser transformador. Dios mío, y tantas cosas, ni Superman supera eso. Yo creo que un docente, como todos, debe ser un observador cotidiano, observador como es docente, militante, concreto, y tener interés en resolver esos problemas que se le presentan cotidianamente. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Denis Rivas, soy trabajador social y docente. Pienso que dentro del perfil del docente investigador, ante todo tiene que ver el compromiso y gustarle el área de la investigación, porque uno cuando hace la investigación se tiene que casar con ella. Si no, uno no se casa con la investigación, ahí no hay nada. Buenas tardes, mi nombre es Yane Murcia, trabajador social y educadora en el área de preescolar. Considero que un docente debe ser, aparte creativo, innovador. Lo más importante es tener aquella mística de trabajo para poder saber qué es lo que vamos a realizar, hacia dónde vamos y qué es lo que nos gusta hacer. Identificarnos con lo que estamos realizando para poder llevar a cabo una investigación. Segunda ronda. No, debe tener una actitud de crítica constante ante la vida, de participación y de crítica constante, una filosofía, un paradigma que le permite interrogarse las situaciones donde está actuando y transformar aquellas cosas que considera injustas. Nosotros tenemos como principio básico el compromiso político que debe haber por transformar las realidades donde estemos. Oscar Camino, educador popular. El perfil del educador, del docente venezolano, debería ser un ciudadano humilde, sensible, comprometido con la realidad venezolana y con mucha profesionalidad. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Gómez, soy docente en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. De los aportes que han dado los compañeros, yo comparto muchas de las ideas que ya se han dicho. Sin embargo, creo que no existe una receta para que no se viva de cuál debe ser el perfil, que yo diga A más B más C, eso me da el perfil del docente investigador. Sin embargo, como bien señalaba la amiga ya, evidentemente la sensibilidad, estamos hablando de un ser humano.
Si estamos hablando de un ser humano, la sensibilidad es algo inherente al ser humano, apasionado, con capacidad de reflexión, comprometido con lo que está haciendo, con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de sus decisiones, con ética profesional y además de eso, pues con esa capacidad de nunca agotar su deseo de vencer retos y recordando que cada realidad es diferente y que cada docente tiene un contexto individual al que debe adaptarse. Si estamos hablando de un docente a nivel de preescolar, de escuela primaria, de escuela secundaria, a nivel universitario, con personas, como bien señalaba por acá el amigo, con personas con discapacidad, problemas de conducta, con retraso mental, entonces el nivel de compromiso pues va a depender y la manera de abordar a los alumnos en clase va a ser diferente. Si estamos hablando de profesores que están sin un contacto físico, porque ya la tendencia es inclusive de la enseñanza virtual, es como un docente que nada más tiene un contacto vía internet va a poder generar pues ese conocimiento y facilitarle en ese mare magnum que es el internet, ¿verdad?, que el muchacho pueda canalizar y lograr los objetivos que se ha fijado en una clase. O sea, una receta como tal que nos dé un perfil, difícilmente. Claro que podríamos decir a grandes rasgos unas cualidades que puedan, como quien dice, estar presentes, pero que recordando que son individuos y que cada individuo es diferente, cada cabeza es un mundo y debe adaptarse al contexto donde va a estar enmarcado ese docente. Sin embargo, cuando le ponemos la coletilla investigador, entonces también tendríamos que acotar que tendría esa necesidad de estar formándose continuamente, no que se agote su formación al tener un título de licenciado, sino que siempre esté actualizando contenido y sobre todo se está manejando realidades diferentes cada vez que encuentra un salón de clase. ¿Okay? Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre el perfil del docente investigador? ¿No? Ok, perfecto. Entonces cerramos aquí con eso. Pues ya para. Listo. Ok, entonces, ¿qué les pareció el ejercicio? Porque una de las cosas que uno hace es poner a la gente a hacer. Ahora son ustedes objetos de estudio. ¿Qué tal se siente eso? Gracias, Francia. ¿Le paraste ahí? Vamos a ver. Yo creo que no se grabó. ¿Grabaste? No, un segundo. No lo veo. No hay nada. Ups. Ok, bueno, ya veremos qué hacemos. Bien, no, algo pasó, no nos grabamos. ¿Alguno de ustedes hizo algo ahí que no? Sí, lo bueno es que estamos grabados por allá, no hay ningún problema, ¿ok? Tenemos todas las opiniones grabadas allá. No, fíjense, no, bueno, que la herramienta puede fallar, pues así. Algo pasó que no se... No. ¿Ah? Ella tiene otra herramienta, exacto, fíjense ahí. Entonces, no se grabó esta, tenemos aquella. Entonces, lo primero que les voy a decir es que cuando uno hace grupos focales, debe tener por lo menos dos o tres herramientas de registro. ¿Ok? Yo he usado, ya me ha pasado esto algunas veces. Ya tenemos una grabación allá y tenemos esto acá. No, sí, es así. Claro, lo importante, la intención de esto era vernos inmediatamente. Pero no hay problema. O sea, no hay inconveniente con esto. No, sí tiene un montón de memoria. Yo lo utilizo mucho para eso. Pero más allá de eso, pasa esto. ¿Okay? Pasa esto. Este registro, pero queda el registro que tiene ella. O sea que todo eso está ahí bien, fíjense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No confiarnos de una sola herramienta de registro. Volvemos. Segundo, ¿qué les pareció ser sujetos a los cuales se les pregunta sobre un fenómeno? ¿Qué se siente estar ahí? Participativo. Fue fácil, muy sencillo esto. Bueno, a que le pregunte. Ajá. ¿Y si no fuéramos docentes?
además, y si no nos conocemos, si esto lo hacemos el primer día, yo los pongo a cada uno a decir ahí, aquí hay caras conocidas, pero gente que no se conozca, ¿cómo lo sienten ustedes? Sí. En este grupo fue muy fácil no moderar, yo no tenía que moderar mucho porque la gente sabía lo que tenía que hacer. Hay gente que no mueve el micrófono hasta el momento. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? Ajá. Pienso yo que dentro del fenómeno que estamos abordando, pues, definir el perfil del docente investigador y todos tener, como que dice, experiencia docente, facilitó pues que nuestra respuesta fluyera fácilmente porque lo estamos viviendo. Malo hubiera sido que no hubieran dicho el perfil de otra profesión donde nosotros estaríamos tirando flechas porque no estamos inmersos. La pertinencia de la pregunta es porque somos todos docentes y tenemos como que argumentos para. Eso facilitó. Ok, ahí es donde quiero partir de una situación. Las personas que participan de un grupo focal o de los estudios descriptivos que hacemos en el análisis cualitativo son esos, son participantes, por lo general son voluntarios, y cuando hacemos la descripción de cómo se seleccionan a los participantes, no muestra, no se utiliza la palabra muestra, es porque, bueno, son voluntarios que se presentan a esto, pero no todos los voluntarios pueden ser. Mi perfil para la investigación que yo estoy haciendo, o que estamos haciendo en el CNIE, es que sean docentes primero, en diferentes niveles. Tengo diferentes niveles. Aquí tengo preescolar, aquí tengo básico, tengo universitaria, tengo todos los niveles. Entonces cumple con el perfil. Mis sujetos, los sujetos que participan de esta acción, bueno, no son una muestra, volvemos a eso, no son una muestra, nunca hablemos de muestra, hablemos de sujetos participantes, colaboradores. Hace muchos siglos atrás hablábamos de informantes claves, se llamaba así, ahora se llaman participantes, ¿no? ¿Ok? Suena como inteligencia militar. Ok. Entonces, lo importante es eso, que la gente participe de eso, pero ojo, y aquí volvemos otra vez a las fuentes de error. Preguntarse uno por qué el sujeto participa. Pues puede ser un opinador de oficio. Si hay gente que participa, porque estamos hablando de realidades sociales. Si yo quiero influenciar sobre determinado fenómeno, por ejemplo, ¿cuáles son las realidades de esta comunidad? Entonces yo invado el espacio y entonces me vengo con 4 amigos y soy un participante voluntario, ¿no? Entonces ahí es donde el investigador tiene que tratar de balancear. Balanceo de género, balanceo de edades. Entonces usted tiene que hacer un cuadro y dice, bueno, si es una realidad de toda la comunidad, ¿qué porcentajes hay de jóvenes, de adultos, de personas mayores, de sujetos, de mujeres, de niños? Y hago ese balanceo. Y voy tomando. Si es necesario, bueno, hago 2. Si tengo demasiada gente, bueno, hago 2. Los grupos focales no pueden ser de más de 20 personas. Y 20 personas es muchísimo. Sí, 20 personas es muchísimo. Podemos trabajar con 12, con 10, pero realmente yo he llegado a hacer grupos de 20 personas. Pero lo que se genera es un monstruo. Esto debe tener un registro, recuerden, tenemos el grupo focal, tenemos el registro, ¿dónde está el marcador? No, esa es parte de la utilería. Tenemos el grupo focal, tenemos el registro, que nuestro registro, ¿cuál va a ser? Registro número 1, video. Registro número 2, el registro escrito focalizado, que lo está haciendo mi ayudante de investigación, Matilde. Y tengo además, ¿qué otra cosa? Un registro alternativo podría tener yo. Puedo tener una grabación de audio. ¿Ok? Puedo tener las dos. Porque puede ocurrir que el micrófono registre todas las opiniones, pero la cámara no, los sujetos. Luego de este registro viene la parte más tediosa, que es la transcripción. Y la transcripción nos genera primero un documento, que es el anexo de toda investigación cualitativa. Primer anexo de la investigación, aquí está. Bueno, segundo, porque el primero sería el CD con esto. Segundo anexo. Y así vamos. Entonces después
aplicamos el análisis que vayamos a utilizar, estructural, pragmático, polarizado, ¿okay? Sencillo, de contenido, de discurso. Y bueno, eso nos genera después lo que llamaríamos un informe de resultados, como tal, informe de resultados. Ok, bueno, dice resultados. Un informe de resultados que es realmente lo que llamaríamos no son conclusiones, sino es el análisis descriptivo de la realidad que estamos enfocando. Es el análisis descriptivo. ¿Por qué no se hacen unas conclusiones? Bueno, porque yo no estoy... Claro, puedo concluir. Yo puedo hacer un análisis descriptivo de resultados. Claro, de aquí después, por supuesto, viene lo que llamaríamos nosotros, y yo lo coloco siempre, lecciones aprendidas de la investigación, de la comunidad, de la herramienta de investigación y de las características y las dificultades. Por ejemplo, la lección aprendida de esta investigación, ¿cuál sería? Sencillita, tener varias fuentes de registro. Tener varias fuentes de registro, o varios registradores. Pero lecciones aprendidas que vengan de aquí. Y estas lecciones aprendidas vienen de una cosa antigua llamada el cuaderno de campo, que era lo que utilizaban los antropólogos en su momento, el cuaderno de campo. Quería preguntarle que en virtud de que casi, yo creo que todos coincidimos en ciertos aspectos dentro de lo que es el perfil del docente, partiendo de esas respuestas similares, yo puedo categorizar las respuestas de cada uno y llevarlo esto a nivel de gráfico, es decir, el 90% coincidió que sensibilidad, compromiso, responsabilidad y también tener un análisis tipo estadístico y llevarlo a números. ¿Sería válido o lo dejo nada más a nivel de cualidades? Lo que estás planteando es un análisis de frecuencia, pero eso solo se podría dar si la categoría es la misma, si la etiqueta es la misma. Por ejemplo, ella dijo que sea un sujeto ético, que ella diga sea un sujeto ético, que le interese la ética, que la ética sea importante. Sí, es importante la ética. Y cada uno dijo de su forma, coincido con el de la ética. Bueno, 90% de los sujetos, frecuencia, toman en cuenta la palabra ética. ¿Okay? O les parece que en el perfil debe estar la ética como un elemento del perfil. Eso es hasta ahí donde podemos llegar. Sigue siendo descriptivo, aunque utilice números. Yo también podría decir la mayoría, y la mayoría en cualquier lugar se define como 50% más 1. Entonces la mayoría cree que la ética es importante. Bueno, entonces mi análisis es la mayoría. Y no tengo que irme hacia un número, ¿no? Pero sí, yo he utilizado porcentajes en los espacios para poder determinar cosas, como por ejemplo yo he puesto el 80% de los investigados. Una pregunta, una respuesta. El Instituto Patrimonio Cultural aquí en Caracas, que pertenece al Ministerio de la Cultura, realizó hace ya como 3 años y eso es lo que yo quiero, precisamente esa es mi pregunta, es una investigación cualitativa, los documentos, los registros que se hicieron de los 365 municipios de toda Venezuela. Ellos hicieron como unos catálogos patrimoniales. No es verdad, porque simplemente ellos grababan toda la descripción oral de los municipios, cómo se formaron, su historia, su cultura. Documental. Ok, esa era mi pregunta. Entonces, la diferencia de la cualitativa es cuando yo llego a un resultado, pero... Yo no llego a un resultado, llego a una descripción. A una descripción, ok. Bueno, vamos a analizar el video, qué conseguimos allí. Y no te está respondiendo una pregunta, pero está manifestando un comportamiento. Cuando se hace un comportamiento con una conducta observable, pues yo lo registro, reviso, tomo y veo. Al final de la investigación se puede determinar o dar una propuesta para la solución del problema según lo que se haya descrito en la situación, ¿no? Pero las conclusiones son abiertas, o sea, la conclusión podría dejar inclusive abierta para que la investigación continúe.
Claro, de hecho, tiene 3 partes. Tiene 3 partes, ¿ok? Lo que hago yo después del análisis descriptivo de la realidad, tengo mi capítulo de lecciones aprendidas, tengo las nuevas investigaciones posibles que se generen a partir de esto, y tengo la reflexión, elementos de reflexión. Ahí es donde yo hago el tema de la reflexión, donde digo la reflexión puede ser política o también puede ser una reflexión ética sobre esto. ¿Recuerdan el primer día que alguien me dijo, pero lo que está diciendo ese señor es pura violencia, eso es terrible, él está tratando de está educando a alguien ese señor? Ah, bueno, aquí viene mi respuesta, mi reflexión ética. Mira, nos llama la atención que en el discurso de este señor cantante, que se masifica, lo que encontramos es un repertorio de conductas agresivas que puede ser imitada por cualquier sujeto a la hora del momento. Entonces, ahí es donde yo hago mi análisis, mi reflexión. Pero claro, la investigación llega hasta aquí, yo soy el que hace la reflexión sobre esto. Ah, bueno, ahí es donde entonces usted le propone al Estado, y es la aplicabilidad, y para eso lo hacemos, si no sería lo que dimos el primer día, ¿no? Entonces investigaremos el color de la escama del pescado azul. ¿Ok? Entonces, es la reflexión política. Entonces, en esa reflexión nosotros planteamos políticas estratégicas sobre eso. ¿Okay? ¿Es falso lo que este señor está planteando ahí? No lo sabemos si es falso o es verdadero, pero ese señor está ahí diciéndolo. Ah, entonces yo me puedo proponer, con una nueva investigación, verificar los otros cantantes de las zonas, las otras canciones, los otros medios, o irme a hacer un grupo focal en esos barrios. El género hip hop, exacto, o ver el género. Ahí es donde viene la creatividad del investigador. A lo mejor la cosa es diferente, exacto. Exacto. Pero alguien decía que el hip hop de hoy, el rap, es el tango de ayer, ¿no? Supuestamente, porque tiene que ver con los arrabales y las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, cerrando un poco con esto, lo que queríamos con el taller de las herramientas de investigación es que se viera que hay, bueno, un procedimiento, que hay preguntas que responder sobre cosas como esto de no hay muestra aquí hay participantes. Es la revisión de una realidad. Esa realidad debemos tratar de traducirla de la manera, no hacer traducciones, debemos hacer una lectura de ella. Sí, tenemos que conocerla, hacer un análisis heurístico, el asunto es conocer esa realidad, para poder generar etiquetas que nos permitan abordarla de alguna forma, que es un análisis exploratorio. Y que utilizamos cuántas herramientas. A ver, ¿recuerdan? Primero usamos la observación en todo momento, por supuesto, que es la primera herramienta. Hicimos una observación focalizada, que también la repetimos hoy. ¿Okay? Anotamos esas ideas, ¿no? Luego hicimos análisis del discurso, hicimos una revisión, una aproximación al discurso. Todavía quedan los elementos asociados a cómo vamos a hacer las matrices de análisis. Eso va para el segundo nivel, pero además está en el material, contenido. Está en el contenido material de cómo se hace específicamente la categorización. Yo debo estarlo mandando esta semana. Este fin de semana me siento, compilo y monto. Lo que pasa es que va a depender del peso del internet, ¿no? Eso es lo único. Aunque ya eso, yo me estoy haciendo cada vez más ducho en eso de hacer blog y cosas de esas, ¿no? Bien. Ajá, ajá. Ajá. Bueno, no, yo no lo he hecho nunca así, pero podemos hacerlo, todo es abierto. O sea, sí, recuerda que la reflexión tiene un sentido ético o político, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, y que aquí no estamos haciendo teoría fundamentada, porque si esto fuera teoría fundamentada, lo que haríamos es hacer un cuadro específico de los conceptos asociados a esto, o sea, crearíamos teoría, pues. Esa sería la reflexión final, pero no estamos trabajando con teoría fundamentada, no en este espacio. Entonces, volvemos. Grupo focal también puede ser el registro de cualquier video que tengamos, la observación sencilla, la lectura de un material discursivo, las fuentes de registro. En el caso de esto ya nosotros nos basamos. Nosotros hicimos análisis y revisión de aquí, avanzamos de aquí, vimos también videos, oímos algunas cosas por allí y entramos aquí, análisis de desarrollo. Bien, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros vamos a entregar hoy los certificados del taller. Vamos a entregar los certificados, pero necesitamos
una última aplicación del conocimiento que tiene que ver con cómo ustedes van a verificar ese grupo que hicimos aquí. Vamos a escuchar, porque realmente desde allá se ve solo una cara del video, no se ven los rostros, solo se ve una cara. Vamos a escuchar la opinión de cada uno de ustedes esta semana y vamos a mandar el análisis que ustedes consideran dentro de lo que ustedes vieron. Usted va a buscar qué nivel de análisis va a hacer, qué categorías va a sacar allí, ¿ven? Sobre eso del que es el docente, el perfil del docente investigador. Me lo va a mandar como un papel de trabajo, resumido. Eso sería el material final del curso. Esa es la tarea final. Usted va a agarrar y se va a meter en YouTube a partir del día que nosotros le digamos que el video está disponible. Ese día usted va a revisar el grupo focal que hicimos, solamente eso, no toda la actividad que hemos hecho hoy. El grupo focal, sí. Y vamos a categorizar como si fuéramos el investigador que está necesitando sacar el perfil del investigador, ese perfil. Y lo vamos a mandar como un papel de trabajo. Les cuento que esto es la primera investigación que se hace en el CENIE como colectivo. ¿Okay? Como colectivo. Nosotros estamos llamados a final de año a tener el perfil del docente investigador. En todo el país. Esto se va a hacer allá en Barinas cuando vayamos, se va a hacer en otros lugares. Fíjense qué rápido fue esto. La captura de información es una de las cosas más rápidas. ¿Okay? Lo más difícil que he visto yo desde mi experiencia es, primero, la selección de los participantes. La disponibilidad, porque el grupo focal tiene una desventaja. ¿Y cuál es? Poder sentar a la gente en un mismo momento a hacer esto. En Caracas es dificilísimo. Tal vez en el interior es un poco más sencillo. Y menos en ciudades muy complicadas, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que usted tiene que tener montado todo el aparataje. Para que la gente se siente, se tome un cafecito y listo. Sí. Y luego tenemos lo otro, que es los registradores, las cosas. Si no, nos vamos a una técnica que no utilizamos aquí, que es la entrevista. Pero la entrevista es grabar al sujeto ante una misma pregunta. Lo que pasa es que son montones de entrevistas. Aquí hicimos cuántas entrevistas en un solo instante. Ese es el grupo focal, una entrevista colectiva. Y el tiempo, no me tuve que desplazar, o sea, son ventajas. Pero son diferentes herramientas, son diferentes fuentes. Ajá. El tiempo del grupo focal. Sí, un grupo focal. De hecho, yo nunca he hecho grupos de más de 45 minutos, ¿no? Porque, les cuento, si cada 5 minutos de grupo focal, de entrevista, son aproximadamente 20 páginas de transcripción. Si una persona realmente es prolija en su discurso, son por lo menos 20 páginas de transcripción. Entonces miren, el tema de trabajar con lo cualitativo es que hay un trabajón, hay mucho que hacer, es muy tedioso. Es más fácil, por eso es que la gente se va por un asunto, así como la gente se va en el capitalismo por el consumo y ya, sin entender la cosa, ni el valor de uso. Igual nos pasa con la investigación. ¿Por qué mucha gente se va por el análisis cuantitativo? Bueno, porque es más fácil 1, 2, 3. Opinen, por favor, levanten la mano quienes están de acuerdo con que el perfil del investigador es que sea una persona buena, que sea una persona ética, que sea una persona, que sean todos amarillos. Eso es. Por eso es que es tan sencillo. No es transcribir 250 páginas de información. Bien, entonces, ¿preguntas? Ajá. Claro, pregunte. Quería, con respecto a lo que es esta parte de grupos focales, entendí lo que tiene que ver con los registros, todo lo demás. Pero cuando yo me voy a lo que es la investigación como tal, diríamos la estructura, igualito yo monto mi marco teórico, todo completo, o sea, hago todo, lo único que esta parte de los grupos focales sería en el área del nivel, exactamente, ya la parte... Ah, ok, lo coloqué. Pero recuerden que para lo cualitativo no solo se hace un marco teórico, no se hace un marco, que habíamos hablado en la primera clase, referencial, histórico,
Ah, bueno, los elementos que usted... Sergio. Ok, para entender un poquito más lo del grupo focal, hablando, me recuerdo ahorita de una investigación que estábamos haciendo de los modelos obreros, ¿no? Entonces ahí se hacía una encuesta, pero la encuesta se le aplicaba a un grupo que era homogéneo, o sea, que se trataba de tener la mayor homogeneidad posible, que fuesen trabajadores de una misma característica, ¿no? O con algunas características. En este caso, del grupo focal, tiene que cumplir con algunos elementos que lo identifiquen dentro de ese grupo focal. Bien, el perfil del participante, volvemos, existe una contextualización teórica, histórica, geográfica y cultural, pero además existe una definición del participante. Bueno, en el caso del trabajo con bomberos, yo estoy trabajando ahorita, en lo de la tesis doctoral, estoy trabajando la voluntad de ayudar, porque una persona decide ser voluntario para salvar una vida, pero yo digo, bueno, para mí participantes serán personal que atiende emergencias, y se define, que tenga más de 5 años en el servicio, voluntario. Entonces ya yo tengo definido mis participantes. Llega alguien que tenga 3 años, no sirve, no va. Sí, realmente aquí nosotros elegimos. Pero sí. Sí, el participante igual, es el mismo estilo. Tú decides, más o menos, claro, y sueltas. Los 50 participantes, bueno, de los 50 participantes, entonces ahí yo sí puedo, si quiero aleatorizar o sencillamente los primeros 50 que lleguen. Tú lo defines metodológicamente, tú haces una definición. Ajá. Sí, tú defines las características de los participantes. Sí, claro. Aquí se supone que en la investigación tenemos que trabajar la parte de la muestra. No hay muestra. Cualitativo. Precisamente refiriéndome a eso, a ese chip que tenemos aquí nosotros de nuestra investigación cuantitativa. Mi pregunta al psicólogo, investigador, docente también, bueno, y novio a la madrina, amigo, camarada. Esta es una pregunta, una duda. Los países desarrollados, que se supone que nosotros una de las cosas que no nos han permitido el sistema impuesto, implantado dentro de lo que son las estructuras educativas. Nosotros en Venezuela, de hecho ahí estaba, las investigaciones de nosotros no son consideradas investigaciones, son que leyendas, fue que dijiste la semana pasada. Creo que fuiste tú que dijiste. Que nuestras investigaciones no es científico, sino esos son mitos y leyendas. O sea, esa desvalorización de nuestro trabajo investigativo tiene algo que ver, o los países desarrollados, las potencias, ellos hacen investigaciones cualitativas, cuantitativas, de ambos tipos. Pero entonces a nosotros realmente fue que no nos dejaron avanzar en la investigación cualitativa. Tienen que algo que ver que casi todas las tesis en nuestras universidades y centros de estudio estén enfocados a lo cuantitativo. Es una pregunta. Bueno, el paradigma positivista, sí, el paradigma positivista único, por supuesto, nos ha marcado a todos, ¿no? Tiene que ver con lo que planteábamos con la colonización del pensamiento, que estamos colonizados. Recuerden que estamos marcados en Venezuela por el funcionalismo norteamericano, y el funcionalismo norteamericano dice que debe ser una cosa más aplicada. Nosotros creemos que lo pragmático es lo que numérico, las estimaciones estadísticas, todas esas cosas, ¿no? Esa podría ser la lectura que doy de por qué estamos en esto. También es un asunto de facilidad, ¿no? Y las escuelas donde estamos, sí, se hacen investigaciones. De hecho, yo les decía que la psicología social venezolana es una de las 3 más importantes en el mundo. Está la francesa, la americana y la venezolana. Tenemos gente como Esther Wiesenfeld, como Maritza Montero, una cantidad de gente que han trabajado fuerte en esto.
En esto sí, sí. Y la parte del abordaje social que tiene que ver con lo cualitativo. ¿Qué pasa? Que siempre se creyó que era menos científico. El asunto es un asunto de creer que es menos científico. Ese es el tema. Entonces creemos que necesitamos, nos hicieron creer eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por eso que nosotros hablamos, es la visión, además es la visión fragmentada. Nosotros desde el CENIE y desde el Centro Internacional Miranda queremos plantear que primero necesitamos tener centros de investigación y después crear universidades. ¿Por qué? Porque para los momentos de la colonización era necesario que nosotros no tuviéramos centros de investigación, sino que pudiéramos reproducir la información que venía de afuera para continuar colonizados. Porque si esta gente empieza a investigar sobre sus propias realidades, entonces se empieza a liberar. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos, sí, universidades pontificias, ¿okay? Que además tienen el rol de reproducir una información que viene de afuera, pero no centros de investigación. Y eso es lo que estamos planteando ahora. No más universidades, sino más centros de investigación de la realidad. Eso es otro legado que tenemos ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Nosotros diciendo nuestras propias cosas, lo que decía la investigadora. La investigadora Jacqueline Claret, ¿no? Decía en el material que trabajamos. Decía, bueno, ya va, y es que nuestras investigaciones en nuestro idioma no tienen un sentido. No tienen sentido. Sí tienen sentido, explican nuestra realidad, explican muchísimo nuestra realidad. Yo les decía, bueno, una de las investigaciones que nosotros hicimos asociadas al tema de ayuda humanitaria, demostró que la gente en Venezuela concibe la sardina como alimento, como lo último que puede comer. Es así como lo último, porque pocos somos los que nos gusta. Sí, pero en Venezuela es lo último. A pesar de que es la proteína, ojo, y es la proteína de más alta pureza, todo lo que tú... Con miseria, con pobreza. Entonces, cuando tú comes sardina, cuando no te queda otra. Sí. Entonces, en los momentos de ayuda humanitaria, cuando se entregaba sardina en la Iguatá y en los sectores donde yo trabajé, Macuto, toda esa zona, la gente la recibía, pero la cambiaba, ¿por qué? Por un pote de una lata. No, por una lata de un famoso producto que era pollo desmenuzado, que tiene un nombre por ahí, ¿no? Y entonces 2 latas de sardinas eran una latica de pollo. Pero si tú ibas a ver, las latas de sardinas eran 2 latas de 140 gramos cada uno por una de 120 gramos de pollo. Y ahí no obedece, eso es una representación social. Ahora, si yo me meto en la realidad del venezolano, entonces ahora sé por qué Mercal tiene tanta fuerza en la distribución de pollos, porque Pedeval sabe que tiene que distribuir eso. Entonces, bueno, algo tan simple como lo que comemos tiene que ver con cómo lo concebimos. Porque, bueno, pues no es lo mismo traer atunes que traer... Para nosotros que estamos tan pegados al mar podríamos traer cualquier cantidad de pescado. Y no es así, nosotros comemos pollo. Es nuestra cultura, punto. Y nos alimentamos con eso. Y la sardina es para cuando nos queda otra. Y pasta. Si hay problemas con la pasta, ni siquiera los italianos, ¿no? Continúo con la tesis algo más bonito. Con la tesis de la valoración de la palabra del ciudadano. Su verdad o no verdad. Ejemplo. Muchos conocemos al amigo Gramsci, tuvo mucho tiempo en una celda, escribió muchas palabras, discursos, entre comillas, conocimientos, ideas, conocimientos. Al amigo, nosotros nos formatearon que tiene muchos conocimientos, valores, ideas, que hay que manejarlas, continuar utilizando esos conceptos. La palabra de él sí la tomamos como, entre comillas, verdad. Los conocimientos de él lo tomamos como verdad. ¿Por qué no tomar los conocimientos de un afro, de un indígena guayú? ¿Por qué no respetar la palabra del guayú sin tener una valoración? Al amigo Gramsci no le dieron una validez porque estuvo allá adentro, estuvo en cautiverio.
pero sí se le dio una validez en los aspectos de los conocimientos y se hicieron cantidades de libros, se defendieron y los utilizamos hasta el momento. Se le dio una validez. ¿Por qué no se le puede dar una validez a un indio guayú que tiene el verbo, el discurso y lo que es la sabiduría de vida, sin tampoco utilizar una determinada metodología de investigación? Esa es la defensa que quiero hacer todavía de la palabra de una persona. Gramsci fue un gran ideólogo, fue un hombre que desarrolló la defensa del proletariado, fue un defensor de la justicia, de la igualdad, de los derechos del trabajador, de los derechos contra lo que tenían los medios de producción, de los dueños, en este caso de las empresas. Fue un gran revolucionario. Ahora, tú me lo comparas, que hemos hecho grandes libros de algunos autores franceses que copian las teorías de otros, inclusive de latinoamericanos, pero como son franceses, entonces nosotros tenemos que estudiar la literatura francesa o norteamericana. Yo estaba por informarle, o sea, por participar ahorita, porque fuimos tan dominados dentro del sistema educativo con una educación que se llama educación tecnocrática y fue planificada para que nosotros no desarrollemos conocimiento, mucho menos tecnología, porque es donde más tienen dominación sobre nosotros. Si recordarás el golpe petrolero, lo primero que hicieron fue trancar todo el cerebro de tecnología de las empresas del petróleo, y eso lo manejaban desde Estados Unidos. Nosotros tenemos más de 40 años dominados con el conocimiento, y precisamente no porque nosotros no seamos capaces. Nosotros nos mandaban a estudiar educación universal y teníamos que estudiar educación universal, la historia de Europa, el eurocentrismo, pero la historia de América Latina, eso era así como pasadito rápido, ¿no? Porque es eso, al quitarte el conocimiento se te controlan los pueblos. Y entonces, no, ojalá en este país, en América Latina, leyéramos más a Gramsci, igual que leer más al diario del Che, leer a la gente que ha luchado con los mismos ideales de justicia, de igualdad, de solidaridad entre los pueblos, y no de dominación de unos contra otros. Bien, bueno, y más adelante leeremos entonces a Camino, a Yepes, a Montilla, a Bolívar, a toda esa gente que está aquí, a Aureliano, porque bueno, somos productores de información y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cerramos acá y vamos a continuar, no tenemos que entregar los certificados.